El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Para ser medio del Espíritu, para compartir la predicación, el mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Pero el problema no termina, o las cosas no terminan ahí. Hoy viene la responsabilidad de ustedes, de estar atentos. Dice la Biblia, si oyeres atentamente, usted tiene una enorme responsabilidad en este momento. Oír atentamente, y no solo oír, sino a la par de al oír, ir abriendo el corazón para que la palabra pueda quedar y pueda dar fruto. Esta palabra está hecha para dar fruto, pero depende de una cosa. Esta palabra está hecha para dar fruto, pero depende de algo. ¿De qué depende? De la tierra. Depende de usted, de la manera que usted, como usted reciba, usted su corazón, así será el fruto de esta palabra. Antes de compartir la palabra, hago algo que no es que se me había olvidado, sino consideraba interesantísimo esto que acabo de decir. Tomo tiempo para dar la bienvenida a otro grupo de personas más grande que el que está físicamente aquí en la casa de oración, y me refiero a los muchísimos hermanos que están conectados con nosotros a través de la radio. Personas que no pueden ir a un culto por A o B, pero están oyendo esta predicación a través de la radio. Y otro grupo misterioso, porque pueden haber oyentes al otro lado del mundo, están con nosotros a través de los medios, a través de las plataformas en que también se va o se está transmitiendo esta predicación. Yo quiero que a ellos les demos la más atenta y cordial bienvenida. Amén. Bienvenidos a recibir la palabra del Señor. Hoy pueden tomar su asiento. Amén. ¿Listos? Les acabo de preparar sobre cuál debe de ser la actitud al estar en la casa de oración. A manera de introducción, espero que todos saben que Centro Cristiano, que Iglesia Centro Cristiano es una congregación afiliada a las Asambleas de Dios en El Salvador. Lo digo para los que están aquí, como para los que nos oyen y nos ven a través de los medios. Repito, yo espero que todos saben que Iglesia Centro Cristiano está afiliada a las Asambleas de Dios de El Salvador. Así lo espero. En ese sentido, es fácil comprender y aceptar que una afiliación tiene privilegios, pero también tiene deberes. Cuando uno está afiliado a algo, tiene privilegios, deben de haber privilegios, pero también hay deberes, entre los cuales está la participación en todos los planes de trabajo de dicha organización. Es un deber participar, apoyar las actividades de la organización a la que uno está afiliado. Me voy explicando. Esta es a manera de introducción. Las Asambleas de Dios cada año prepara un plan de acción colocando a la cabeza de dicho plan una frase que constituye el enfoque anual. Una frase que constituye el enfoque anual. Y bajo esa frase hay un plan de trabajo a desarrollarlo durante todo el año, y es responsabilidad de las iglesias afiliadas desarrollar ese plan. Esa frase que constituye el enfoque anual para el presente año es avivamiento pentecostal. Avivamiento pentecostal. Les pido que lo repitan, por favor. Deben de familiarizarse con esa declaración porque es el enfoque anual de las Asambleas de Dios. ¿Cómo es? Una vez más.
avivamiento pentecostal. Correcto, lo hemos ya, se va a quedar con nosotros. Como es de esperar, para hacer realidad un enfoque, hay actividades a realizar y se espera que esas actividades sean apropiadas, sean coherentes para el fin propuesto. Ahí está el enfoque, a eso se le apunta, pero se espera que hayan actividades que estén coherentes a ese enfoque que ya se ha establecido, y eso es lo que se espera. En ese sentido, viene la primera actividad para febrero, denominada tiempo para clamar, o tiempo de clamor a Dios, tiempo de clamor a Dios. Este culto es parte de ese lema, es una de las actividades que hay. Actividad, ¿cómo dije que se llama? Tiempo de clamar a Dios. Esa actividad la considero fundamental y coherente. Sobre esa declaración viene la predicación de hoy. Así que a manera de introducción, lo que acabo de decir, y ahora viene lo que será la predicación de hoy. El tema para esta predicación es implicaciones de clamar a Dios. Implicaciones de clamar a Dios. ¿Pueden repetirlo? Implicaciones de clamar a Dios. Una vez más. Implicaciones de clamar a Dios. Los de mi izquierda. Todos los de mi derecha. Lo hacemos juntos. Implicaciones de clamar a Dios. ¿Se comprende el vocablo implicaciones? ¿Se comprende el vocablo implicaciones? No, si quiero ver siquiera con la cabeza, ¿sí? ¿Se comprende el vocablo implicaciones? ¿Qué quiere decir implicaciones? Asuntos que están intrínsecos, que están pegados al asunto principal. Implicaciones son aspectos que están implicados o adheridos al asunto principal. Es decir, en este caso vamos a hablar de aspectos que están relacionados al, vamos despiertos, al clamor a Dios. Vamos a ver qué aspectos, cuando uno dice yo voy a clamar a Dios, la predicación va a explicar un poco sobre qué aspectos implican este asunto de clamar a Dios, porque aunque hay aspectos sencillos, es posible que el clamor a Dios no está teniendo resultado porque no se está haciendo adecuadamente. Este asunto, que aunque es sencillo, tiene implicaciones que pareciera ser que no las estamos comprendiendo, y en ese sentido la predicación de hoy va a traer algunos detalles, algunas explicaciones sobre esa palabra. Entonces vamos a hablar hoy sobre esas implicaciones que contrae esta acción, no solo el vocablo en sí, sino esa acción de clamar a Dios. Y empiezo por, el clamar es una reacción natural, especialmente para el ser humano. El clamar es una reacción natural. Les pido que esas frases a las que yo le hago énfasis le pongan todo el cuidado, porque son como los aspectos fundamentales de la predicación. Y empiezo por decir que el clamar es una reacción natural, específicamente del ser humano. No es que solo los seres humanos claman, ese es un detalle muy importante. Claman los animales. El clamor no solo es una reacción natural en los seres humanos, sino que también es de todo ser vivo. Todo ser vivo, hay un momento, hay una circunstancia en la que siente necesidad, como que naturalmente le sale una actitud y palabras de clamor. ¿De acuerdo conmigo? Fíjate, por ejemplo, en los semovientes, ¿qué animales van en este vocablo semovientes? Vacas, bueyes, caballos. En ese rubro de animales
se conoce como bramido. Cuando un animal brama, es su clamor. Está sintiendo algún peligro, tiene una necesidad profunda en su ser de animal, y como no tiene razonamiento, sino por instinto, me voy explicando, por instinto el animal brama, el animal clama, se puede decir, pero lo que está haciendo es bramar, brama. ¿Cuántos de ustedes? Hoy yo me vivo perdido, porque cuando les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos han oído a un animal bramar? Y ninguno, si aquí solo somos de la ciudad, y en la ciudad solo los ratones braman, y yo no sé cómo braman las cucas, cómo brama una cuca, no se sabría qué hacer, pero uno que ha vivido en el campo sabe cuando un animal no se le ha dado agua y necesita agua, quiere agua, su ser le pide agua, y él brama. El buey tiene un bramido muy lamentoso, y no solo es el sonido, sino hasta la acción. Levanta su cabeza y abre muy fuerte así su trompa, su hocico, y le sale un sonido, pero muy penetrante, indicando que que ese animal está, desde lo íntimo de su ser, está clamando. Y fíjate que eso que estoy diciendo no lo estoy leyendo en la biología, sino que estoy leyendo en la Biblia. ¿Qué dice el Salmo, por ejemplo, el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Los ciervos corresponden a la especie que ovejas, en esa familia, vamos a decir. Estos animales generalmente viven en partes escabrosas, donde el agua es muy escasa. Particularmente el ejemplo bíblico lo tomamos de Israel. Mucho desierto, y la crianza de animales allá era más de ovejas, era más, en este caso, de ciervos. Y David había visto eso, y ahora él escribe: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dejémoslo hasta ahí. El ciervo bramaba, gemía, clamando de adentro, porque le estaba haciendo falta, su organismo le exigía, le esperaba. De que, en el caso, por supuesto, los animales lo hacen por instinto. En ellos no hay razonamiento, sino solo es la necesidad natural que está en el animal, lo hace que él pueda gemir, que él pueda clamar, usando la palabra que para humano usamos. En el caso de los seres humanos, estos claman por razonamiento ante el peligro, ante el vacío, ante el dolor, ante la pena. Los seres humanos claman. Así clama, dijo David, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y este versículo ya me da mucha idea para los otros aspectos que voy a tomar, las otras implicaciones que voy a tomar en esta predicación sobre el clamor, porque ya en esta declaración, así clama. Debemos tomar como ejemplo a esos animales, y de la misma manera, solo que nosotros con razonamiento vamos a clamar. ¿Y a quién vamos a clamar? A Dios. Así clama por ti. ¿Y de dónde debe de venir ese clamor? De lo íntimo, del alma. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y mientras yo ya había escrito, y hoy en la mañana pensaba, el alma es el medio del espíritu para clamar a Dios, porque es en el alma donde están los sentimientos y emociones. Por eso es que el espíritu clama a través del alma. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estoy explicando un poco ya algunas de las implicaciones que tiene este asunto del clamor. Los seres humanos esa no es cobardía, sino es sabiduría, es grandeza, cuando uno puede clamar, y específicamente uno puede clamar a Dios. Según mi estilo de predicador, vamos hoy a ver cómo se define este vocablo, qué es en verdad el clamor, definición de clamar a Dios, definición de clamar a Dios. ¿Estamos listos? Estamos hablando de clamar a Dios. Un poquito después voy a hacer alusión a la equivocación cuando no se clama a Dios. La mayoría piensa, estoy tratando de hacer una definición, preparar una frase, una oración
un contenido que explique qué es clamor, que es clamar a Dios. La mayoría de personas piensan que orar es clamar. Es lo mismo, así piensa la mayoría. ¿Cuántos pensaban así? Que orar es clamar. ¿Pensaban así? ¿No? Y tienen razón al no pensar o al pensar que no es igual orar que clamar, porque hay diferencia. No es igual. Sin embargo, existe algún acercamiento, hay alguna diferencia. No es igual orar que clamar. Orar es hablar con Dios, eso no se puede negar, pero clamar sí es hablar con Dios, pero va acompañado de acciones más fuertes, más específicas, pero en forma intensa. Cuando uno va a orar, y vamos a orar, ¿qué quiere decir orar? Hablar con Dios. Y ahora vamos a clamar, ¿qué quiere decir eso? Vamos a orar, pero vamos a hacerlo en manera intensa, en manera diferente, porque lo que vamos a hacer ahora es clamar. Se hace en manera más intensa, con desesperación si se quiere, con angustia si se quiere, en aflicción si se quiere, por lo cual es el clamor. En ese clamor se eleva la voz y hasta puede ir acompañada de llanto. Estoy tratando de explicar, de definir lo que es clamor a Dios, y voy a ver si lo hago ahora ya de manera más práctica. Estoy diciendo que aunque se parece clamar a Dios con orar a Dios, se parece porque para clamar hay que orar, pero a la hora de orar clamando, si me voy explicando mejor, ese clamor se eleva hasta la voz, se elevan los sentimientos, se eleva la entrega, y es producto y se hace cuando uno está pasando por una situación completamente difícil, y puede ir acompañado el clamor no solo de ese gemido elevado, sino hasta de lágrimas, hasta de llanto puede ir acompañado el clamor. Estoy tratando de definir lo que es el clamor. Quédame un poquito explicado. Pregunto. Ese es el tiempo que las Asambleas de Dios ha propuesto para el inicio del año. Que el pueblo del Señor se una en clamor a Dios. Y en esta explicación que yo estoy hablando, voy a referirme, ¿por qué vamos a clamar? Porque algunos de ustedes estarán pensando, pero pastor, ¿por qué vamos a clamar? Porque normalmente es que uno clame cuando está en agonía, está en aflicción, está en peligro, entonces le viene como naturalmente la necesidad de clamar. Y quizás hoy ese sea el aspecto más importante en esta predicación. Dice Joel, y me gusta porque en libros que no leemos mucho, Joel capítulo 2, versículo 22, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por eso pues ahora, voy a leerlo rápido y si ustedes ya lo anotaron está muy bien, vayan rápido. Joel 2, dije 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, para corroborar o para apoyar bíblicamente la definición que yo acabo de decir. Yo acabo de decirle que es una oración en la que se eleva la voz, que viene como producto de una aflicción enorme por la que se está pasando. Entonces eso así, y lo recomendó el Señor en el pasaje de Joel. El Señor recomienda que así se debe de clamar cuando se está pasando por un tiempo de crisis. Número 3, al único que se debe de clamar, estoy explicando o detallando implicaciones que tiene este asunto de clamar a Dios. Al único que se debe de clamar es a Dios o las personas que lo integran. Por favor, recuerden esto que acabo de decir ahora. Al único que se debe de clamar es a Dios o a las personas que lo integran. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Este asunto de clamar no es, y aquí lo vamos a descubrir. Como pueden notar, estoy tocando diferentes implicaciones sobre el clamar a Dios, tocando diferentes implicaciones.
No se puede negar, esa es la verdad, que todos en un momento en la vida hemos clamado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad, no se puede negar. Uno en un momento, en las cosas más sencillas, los jóvenes que están aquí hoy, los jóvenes del colegio, cuando están llegando al final del año ya saben que no van a pasar grado, les sale de lo íntimo un clamor. Lamentablemente ese clamor ya no va a resultar mucho porque hay que calmar antes, no después. Pero lo que estoy diciendo es que no se puede negar, es la verdad, que todo ser humano en un momento de la vida clama a Dios. Hemos clamado porque no hemos recibido lo que se esperaba, porque no hemos clamado al único Dios que se debe de clamar. Hemos clamado, pero algunas veces no hemos recibido respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no se ha clamado a quien debemos clamar. No hay tontera más grande que clamarle a los humanos. Se empobrece uno cuando llega de otra persona y le dice, por favor, ay, yo no puedo. No se debe de clamar a los humanos. Por supuesto que mucho más grave y triste es cuando la gente clama a los muertos. Y mucho más grave y tonto es cuando la gente clama a los ídolos. Al único que se le debe de clamar, díganlo conmigo, al único que se le debe de clamar es a nuestro Dios. A Él sí vale la pena clamar. Al único que podemos clamar es a Dios. Dice David en el Salmo 18:6, Salmo 18:6. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda. Y desde tu tabernáculo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Qué declaración de David más importante. Lo leo una vez más mientras ustedes estaban o escribiendo o anotando. Dice el Salmo 18:6. Salmo 18:6, para los que no lo habían escrito bien quizás. Dice, pero en mi angustia, y ya sabemos por la historia que David pasó muchas angustias. En mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda. Y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Esa es la verdad y eso es lo correcto. Cuando usted tenga que clamar, ya sabe cómo lo va a hacer. Es un gemido del alma, viene de adentro. No es una oración simple y cuando uno como que se está durmiendo está queriendo clamar. No, es una oración que viene de lo íntimo del ser y que puede ir acompañado hasta de gemidos, hasta de lágrimas, cuando uno verdaderamente está clamando a Dios. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Después de que Jonás no quiere obedecer, él huye, se sube a un barco que iba en sentido contrario, se levanta una enorme tempestad que llega al punto que no hay otra forma, descubren quién es el culpable y a ese culpable lo lanzan al mar. Yo tengo una predicación sobre el libro de Jonás, sobre el vocablo preparó, porque dice la Biblia que Dios tenía preparado, el Señor Jehová tenía preparado un gran pez. Cuando Jonás cae en el agua, él iba dudoso de que no sabía para dónde iba, pero no Dios. Dios lo estaba esperando, el Señor Jehová lo estaba esperando con un gran pez que se lo tragó. Y ahí adentro, ¿tuvo éxito este clamor de Jonás? ¿Por qué tuvo éxito? Porque lo hizo adecuadamente. ¿Era costoso que saliera de ahí a tierra? Seguro que lo era. Pero el clamor fue apropiado y entonces dice que el Señor le dio orden al gran pez que fuera a arrojarlo frente a la playa de Nínive, a donde él tenía que predicar. El versículo dice, entonces oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo,
Clamé en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Cuántos de ustedes han clamado? Y los que me digan que no han clamado, ¿sabe por qué no han clamado? Porque no han estado en una agonía tan profunda. Cuando uno está en una agonía profunda, clama instintivamente. No necesita ni razonar, le sale el gemido en forma natural. Entonces, la misma se repite en 2 Samuel 22:7. 2 Samuel 22:7 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Casi se repite la misma oración de Jonás. En esta parte quiero hacer una aclaración que la considero fundamental y me refiero a quién clamar con entendimiento. Me refiero a quién clamar con entendimiento. Escuchen bien esta parte. Para darles luz, esta parte que quiero explicar viene en relación al enfoque de centro cristiano. Escúchenme bien. ¿Por qué es que en estos versículos que ya hemos leído y pudiéramos buscar otros más del Antiguo Testamento, no dice que clamaron al Señor Jesucristo o clamaron al Señor Espíritu Santo? Es pregunta la que estoy haciendo. ¿Por qué es que en todos los versículos del Antiguo Testamento que se menciona la palabra clamor, clamaron, no dice que clamaron al Señor Jesucristo, ni dice que clamaron al Espíritu Santo? ¿Por qué? Van a haber varias explicaciones, algunas no están contestaciones, pero algunas no son correctas. ¿Por qué? Porque el que estaba dirigiendo ese periodo era el Señor Jehová. Al que conocían en ese tiempo era el Señor Jehová. ¿Están recibiendo el mensaje? No es lógico, no tiene sentido ni bíblico ni espiritual que hoy estuviéramos clamando al Señor Jehová. El periodo del Señor Jehová ya pasó. Como no es lógico que clamemos al Señor Jesucristo porque también su periodo ya pasó. Es lógico que ahora clamemos al Espíritu Santo porque este es el periodo del Espíritu Santo. Amén. Y algo más especial, ¿de dónde sale el clamor? Del clamor de un humano, de lo íntimo de su ser. ¿Y a dónde mora el Espíritu Santo? Por eso es que el clamor suyo es más fácil de ser oído. No solo oído, sino visto. Porque el Espíritu Santo está viendo la agonía suya verdadera. Y hay un versículo que dice que nosotros si debemos de pedir no conviene, pero el Espíritu gime dentro de nosotros con sonidos indecibles. Por supuesto que yo creo que lo que más el Espíritu le agrada es el gemido suyo y mío. Porque cuando gemimos delante del Espíritu Santo, Él sabrá que estamos reconociendo nuestra necesidad espiritual y Él puede venir a ayudarnos. ¿Quedó clara esta explicación? No. La vuelvo a hacer, porque si no quedó clara, la vuelvo a hacer. Yo no gano nada con ir adelante si ustedes no comprenden. Estoy explicando y estoy diciendo a quién se debe de clamar en tiempo de angustia. Es a Dios, es al Señor. O a las personas, como lo dije, o a las personas que lo integran. Circunstancias en las que se debe de clamar. Es otra implicación del asunto de clamor. ¿En qué circunstancias en las que se debe de clamar? Y escúcheme bien, voy a empezar con una cosa sencilla. Usted no debe de clamar a Dios por cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes han clamado a Dios en algún momento de la vida? ¿No? ¿Por qué han clamado? Nosotros clamamos por cualquier... No, a Dios deberíamos clamar por grandes situaciones. Esa es la idea del clamor. Hay una situación de agonía profunda, hay un peligro inminente. Sí podemos clamar, no por cualquier cosa. Alguien dice, Señor, estoy clamando, no.
Que alguien me diría, pero es que cada uno sabe las circunstancias que tiene. Pero desde ya así, Señor, yo estoy clamando a usted, quiero casarme. No sabe lo que se está metiendo, hombre. Mejor clame porque no se case. Dígame otra cosa porque la gente clama le cayó una gripe y clama a Dios por la gripe. No, hombre, corra. La gripe lo que quiere es que usted sude y corra. Y cositas así tan chiquitas. Hay que clamar por cosas que vale la pena. Usted debe de clamar a Dios no por cualquier cosa, sino en circunstancias extremas y de paso por condiciones espirituales. Porque cuando nosotros clamamos por las cosas materiales, ¿sabe qué estamos revelando? Contesten, ustedes saben qué pregunto. ¿Sabe qué estamos revelando? Que a nosotros lo que nos importa son las cosas materiales. No. A Dios hay que clamarlo por cosas que valen, y especialmente cosas espirituales. Israel, por ejemplo, te estoy explicando. Israel clamó. ¿Cuándo fue que Israel clamó? ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez que clamó y Dios se fue a buscar a Moisés y hizo todo lo posible el Señor Jehová para cuando ellos estaban esclavizados? Y dice que el clamor de ellos, eso es Éxodo capítulo 2, versículo 23, Éxodo 2, 23, ellos clamaron a causa de la opresión. Estaban, el rey amigo de José había muerto, el nuevo rey que entró a Egipto odiaba y veía como enemigo al pueblo de Israel, y les pusieron más trabajo al punto que los pobres ya no podían ni... Todo era, y desde aquella circunstancia clamaron. Dice Éxodo 2, 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el rey amigo de José, y los hijos de Israel gemían. ¿Saben qué es gemido? Yo diría que el gemido es la antesala del clamor, o no sé si el clamor es antesala del gemido, pero dice que ellos gimieron. Me parece que aquí no habían palabras, sino gemido, dolor, y a la par gimieron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos clamaron y Dios dice que vio, ay, mis hijos pobrecitos no aguantan, y yo voy a ver cómo lo saco. Y ahí ya saben ustedes todo lo que sucedió. Se fue a buscar a Moisés y viene Moisés y empiezan las plagas, hasta que Israel sale en respuesta a un clamor. En respuesta a un clamor. Ezequías. ¿Quiénes conocen a Ezequías de la Biblia? Ezequías el rey. Deben un detalle para saber si lo conocen. Enfermo de muerte. No estaba ni muerto, pero estaba enfermo de... Y este asunto de Ezequías no era que el doctor, porque ve que los doctores, usted ya se va a morir y no se muere. No, era Dios quien había dicho, Ezequías, llegó el momento de tu muerte. El profeta llegó y le dijo, arregla tus cosas, arregla tu casa, pon todo en orden, porque se llegó el momento en que te vas a morir. Y ya puede imaginar, en esa situación, él le sale un gemido, un clamor desde lo íntimo de su ser. Y es lindo nuestro Dios, que cuando hay un clamor que lo convence y está dentro de su propósito, Él escucha el clamor. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor Jehová le dio a Ezequías 15 años. Como ese número de 15 es simbólico. Esa es la edad en que las niñas, las jovencitas, dicen que están llegando a su edad de despegue. Ya tengo 15 años, su cuerpo y todo, y le da a Ezequías 15 años. Por supuesto que para él no fueron los mejores. Eso está en 2 Reyes capítulo 20, solo hago la referencia para que ustedes lo anoten. El clamor más justificado, estoy explicando,
¿Por qué debemos de clamar? Y estoy diciendo que no clamemos por cualquier cosita. Hay cosas que podemos resolver, prevenir. No gima porque no puede pagar una deuda, mejor no se endeude. Ya. Pero hay cosas en las que hay que gemir, hay que clamar. El clamor más justificado es pidiendo perdón cuando uno se ha apartado de Dios, cuando le hemos fallado a Dios. Y aquí está lo triste, que casi nadie gime, nadie clama por eso. Pero el clamor más justificado es cuando uno gime porque se ha apartado de Dios, cuando uno gime porque le falló a Dios. Ese clamor debería ser profundo, la razón primordial para gemir delante de Dios. El salmo más triste, si ustedes así lo quieren ver, y espero que sí, más angustioso, pero al mismo tiempo el más adecuado, es el Salmo 51. Salmo 51. Ese salmo lo escribe David, creo que sí es David. Le voy a hacer referencia y me detengo un poquito para ver que veamos algunos versículos de este salmo. 3 y 4, ¿qué dice? Estamos al capítulo 51, versículos 3 y 4. Él dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 1, regresémonos y veamos el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. Aquí había agonía en este hombre. ¿Cuál era la causa? Había pecado delante de Dios. Si hay una cosa por la que, y repito, hay veces que los hermanos cuando caen, cuando pecan, hasta se sienten como más orgullosos. Uno encuentra, hombre, no hay dolor, no hay pena, no hay angustia, porque lo más grave en la vida es apartarse del camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Veamos el versículo 11 ahí mismo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando nos hemos apartado de Dios, sí vale la pena gemir, llorar amargamente. Eso fue lo que describe en este salmo hasta que el Señor lo perdona. En ese último versículo él dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Y aquí debería decir cosas que son muy duras. Cuando una persona se va del evangelio y no le duele y siente que no ha cambiado nada, es porque nunca fue nada. Porque si un tiempo fue templo del Espíritu Santo y cuando pecó el Espíritu Santo lo dejó, ese debería ser el vacío más profundo de su vida. Por eso él ahora clama y dice, no quites de mí, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Las razones por las que deberíamos de humillarnos delante de Dios, clamar delante de Dios. El clamor, esta es la parte aplicativa si usted quiere, el clamor de la iglesia en este momento es más que justificable. Cuando yo vi la primera información sobre el enfoque de las asambleas de Dios para el presente año, avivamiento pentecostal, tuve alguna alegría, pero tenía mucha preocupación. No saber a qué estaba apuntándole las asambleas de Dios. Pero cuando vi la primera actividad, que era un reconocimiento a que andamos mal, aspecto que casi nadie quiere aceptar. Cuando los hermanos, particularmente el líder de la zona nuestra, está llamando al pueblo a clamar, a gemir, por causa de que no andamos bien, no estamos haciendo las cosas como son. Creo que el clamor es justificable. ¿Cuántos dicen amén?
El clamor es justificable. Lo que voy a decir a continuación es triste y lamentable, y es posible que muchos no estén de acuerdo a lo que voy a decir, pero al mismo tiempo lo que voy a decir es la verdad, y no solo es mi verdad, sino que es la verdad de la Biblia y es la verdad del Espíritu. Lo voy a repetir. Lo que voy a decir a continuación es posible que no guste a muchos, que no estén de acuerdo a muchos. Es lo más triste, es lo más lamentable, pero al mismo tiempo es lo más adecuado, es la verdad. Y no solo es mi verdad, lo vengo diciendo esto hace de mucho tiempo. Yo recuerdo que hace unos años, quizá 15, 20 años, que yo vengo sintiendo que nos íbamos apartando como iglesia del camino correcto. Y lo peor ha sido que en lugar de regresarnos, siquiera pararnos, hemos ido peor. Hace unos 20 años tuvimos un concierto y vino un artista a cantar aquí a la ciudad. Y aquí en la radio le hicieron una entrevista. Como los locutores de la radio me oían, a la hora de entrevistar, hablaban de acuerdo a lo que me habían oído. Y le preguntan al artista y dice, ¿qué dice, hermano, de la crisis que está pasando el pueblo evangélico? Y el hermano contestó, ¿crisis de dónde? ¿De qué? Si este es el mejor tiempo que está pasando el pueblo evangélico. Porque la mayoría no comprenden que la iglesia evangélica está pasando por la crisis más aguda de todos los tiempos. Por eso es que en este tiempo el clamar a Dios es la actitud más apropiada que debemos de tener. Y voy a convencerles un poco de lo que estoy diciendo. La iglesia, el pueblo del nuevo pacto, el pueblo llamado la luz del mundo y sal de la tierra, está pasando por la más grande crisis espiritual. La iglesia es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. La iglesia es la sal de la tierra. Pero en el mismo versículo dice, pero si la sal se desvanece, pierde su capacidad, y lo que va a pasar es que la van a hollar los hombres, van a pararse en ella, y casi es lo que está pasando en el día de hoy. La iglesia no es la sal de la tierra. La iglesia no es la luz del mundo que debería de ser. Acaba de salir una encuesta, lo acabo de decir en una reunión, una encuesta por una de las universidades que dice que la iglesia evangélica ha crecido ahora a un 47%. Que la iglesia tradicional, la iglesia católica, ha bajado a un 30 y no sé 3%. Y alguien dice, úpale que... No, hombre, no nos alegremos, ese es un engaño, ese es un espejismo. El crecimiento es numérico, el crecimiento es de gordura. Y la gordura, el sobrepeso es malo hasta físicamente, no digamos para la iglesia. La iglesia lo que está es gorda. Tenemos gente por todos lados. Hablando de esa iglesia, de la iglesia de la que yo estoy diciendo que está en crisis, y por eso el llamado a clamar es el más adecuado. Hablando de esa iglesia, el Señor Jesucristo dijo, no son del mundo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Como yo no soy del mundo. Así dijo el Señor. Pero la iglesia de hoy, ¿qué dice? Contesten, hombre, tengan, ¿qué digo? Reconozcamos la verdad. La iglesia hoy dice, el mundo es mío. El mundo me gusta. Hasta el mundo me quiere. ¿Verdad que así decimos nosotros? El mundo me quiere. Y el mundo se nos metió a la iglesia. La iglesia no pudo meterse al mundo, pero el mundo se nos metió. El Espíritu Santo se ve, escúcheme bien esta declaración que voy a decir, el Espíritu se ve fuera de la iglesia. El Espíritu, no digo, por eso dije que no solo es como yo pienso, lo que yo digo, sino qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu. El Espíritu se ve fuera de la iglesia.
Y usted está diciendo, pastor, ¿de dónde a dónde dice eso? ¿Qué quiere decir cuando en la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se ve el Espíritu? Se ve afuera. Lo único que la iglesia tiene esperanza, si clama. Estoy a la puerta y llamo, dice, si me dan lugar, si me abren la puerta, yo puedo entrar y cambiar las cosas. El Espíritu Santo ve a la iglesia como una comunidad tibia. Aquí hemos estado hablando el año recién pasado sobre cómo ve el Espíritu cuando tuvimos una serie de predicaciones sobre la Odisea, ¿recuerdan? Porque en ese capítulo o la carta a la Odisea, oímos y vemos lo que la iglesia dice. Porque la iglesia dice, y el Espíritu le dice, tú dices, soy rica y me he enriquecido y de ninguna, mira la palabra, ninguna cosa tengo necesidad, porque la iglesia casi no tiene necesidad de nada, sino de Cristo, del Espíritu. De eso sí es pobre, pero de lo demás no necesita nada. La iglesia no necesita tiene predicadores inteligentes, predicadores con títulos grandotes, doctores, no tiene necesidad. Hoy no es asunto como antes, que el pastor y los hermanos tenían hasta pena presentar mi pastor porque no sabía ni leer el pobre pastor. Y entonces, hoy no, hoy hay licenciados, doctores en divinidad, edificios, tenemos templos grandísimos. Este de nosotros queda como una casita así, templos bien presentables. Tenemos bandas musicales, tenemos medios de comunicación, tenemos todo. Lo único que no tenemos es, no tenemos salvación, pero tenemos de todo. Pero salvación no tenemos. Entonces la ve como una iglesia tibia. ¿Recuerdan eso de tibio? Lo explicamos, ¿qué quiere decir tibio? Y en esa palabra el Señor dice, yo quisiera que mejor fuera frío, estuvieras caído, porque hay más esperanza si estás caído. Pero la iglesia está tibia. ¿Qué quiere decir eso de tibio? Medio. O sea, no soy de aquí, ni soy de allá. Y entonces, ¿de qué soy? De allá. Es triste. El clamor a Dios, la humillación ante Dios, es la única esperanza y debemos de hacerlo ya, antes que sea demasiado tarde. El clamor a Dios, la humillación ante Dios, el reconocimiento de nuestra condición, tenemos que hacerlo ya. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Fíjate que este asunto de demasiado tarde es muy bíblico. Está probado por la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Hay tiempo para clamar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy todavía estamos a tiempo pero viene un tiempo en que ya no va a haber tiempo de clamar a Dios. Me sorprende, aunque la aplicación, interpretación y aplicación del versículo puede ser para otro tiempo, pero el texto de Jeremías 11:14 lo considero con mucha preocupación. Jeremías 11:14. ¿Cómo dice? Jeremías 11:14. Tú pues no ores. Aquí está hablando el Señor, fíjese, Señor Jehová. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. ¿Qué piensa de este versículo? ¿Qué piensa de esta declaración? Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes clamor, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción
clamen a Dios, porque Israel, como se parece a la iglesia y se parece a los seres humanos, nosotros solo somos buenos para clamar en tiempos que nos está yendo mal. Allí clamamos y clamamos, pero no en el tiempo que deberíamos de clamar, y no clamamos por las cosas que deberíamos clamar. Y ahora Dios dice, el Señor Jehová dice, me van a clamar, un tiempo me van a clamar, pero yo ya no voy a oírles. Porque hay un tiempo para clamar a Dios. Este es tiempo de clamor. Este es tiempo en el que el clamor suyo, el clamor de la iglesia puede ser oído. Si nos humillamos de verdad, puede ser oído el clamor ahora. Estoy haciendo explicaciones de las implicaciones que tiene el asunto de clamar. El clamar se debe de hacer como está escrito. Porque fíjense que uno puede clamar a su manera y haciéndolo. ¿Se acuerdan el caso de Elías y los profetas de Baal? Pregunto al otro lado. ¿Clamaron los profetas de Baal? ¿Cuántos saben eso? ¿Clamaron? ¿Cómo clamaron? Pero con desesperación, dice que hasta se herían el cuerpo. ¿Hubo alguien que les oyó? No, ¿por qué? ¿A quién clamaron? A los Baales. Entonces, hay un tiempo para clamar y por supuesto debemos de saber a quién vamos a clamar. Vamos a clamar a Dios. Yo tengo mis dudas y por supuesto no peleo por quien piense, pero fíjate que cuando uno tiene un pariente que se está muriendo y ha sido inconverso y no ha querido nada con Dios, uno de pariente evangélico está queriendo que a la última hora esa persona, acaba de aceptar la última bocarada que dio, dijo que ya estaba. ¿Por qué no le habló antes, hombre? ¿Por qué está peleando a la hora que ya se murió, que te salvo? Repito, tengo mis dudas de que sea cierto. Por supuesto, el que da la salvación no es Marcos Amaya, sino que es el Señor. Pero hay pruebas. Y los culpables somos todos. Ese pariente que usted va a querer que sea salvo, hoy ya que ya se murió, ¿por qué no le habló antes? Dice estoy diciendo que se debe de clamar según la Biblia, y con eso voy a ir finalizando. Se debe de clamar según la Biblia. Segunda Crónicas 7:14, un versículo que la mayoría de creyentes sabemos de memoria. Segunda Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanará su tierra. El versículo al final asegura que si las cosas se hacen bien, Él perdona, Él restaura. Cuando dicen amén, Él restaura, pero hay que hacerlas como está escrito. Volvamos al versículo. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Es humillarnos delante de Dios. La soberbia no vale aquí. La justificación no vale aquí. Aquí lo que vale es que nos humillemos, y cuando uno se humilla reconoce dos cosas cuando menos. Reconoce la grandeza de Dios y reconoce la pobreza del ser humano. Si se humillare mi pueblo, fíjate que este mensaje era para Israel y es para la iglesia, sobre los cuales mi nombre es invocado. Pero lo primero que tenemos que hacer, ¿qué? Humillarnos. ¿Cuál es lo segundo que tenemos que hacer? Hay que buscar el rostro, orar. Dice, y oraren. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Vamos a orar. Pero nosotros decimos que en la situación nuestra debemos de clamar. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a buscar el rostro del Señor. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Y aquí es donde empieza a dolernos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si queremos que el clamor vaya a Dios y Dios nos perdone, ¿qué vamos a hacer? Y se convirtieron ¿de qué? De sus malos. ¿Qué es conversión?
Cambio de rumbo. Cambio de rumbo. Usted va para acá y dice que se va a convertir, entonces tiene que cambiar de rumbo. ¿Se acuerda el rumbo que llevaba antes de venir al Evangelio? ¿Se recuerda? ¿Y por qué quiere seguir en el mismo ahora y en el Evangelio? El asunto es volverse de su mal camino. Se volvieron de sus malos caminos. Se convirtieron de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Amén. Ya hablamos que el que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Y ya hablamos de que Él puede perdonar nuestros pecados. Puede sanar nuestra tierra. Sanar nuestra tierra. Dice, yo iré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Es posible eso? ¿Lo necesitamos? Yo quisiera que comprendiéramos, hermanos, que la iglesia evangélica está pasando por una crisis más aguda de la que teníamos en la guerra, más aguda de lo que teníamos con las maras. Lo nuestro es cosa más grave. Lo nuestro es espiritual. Lo nuestro es la decadencia espiritual que tiene la iglesia. Lo nuestro es la mediocridad con la que vivimos. Pero hay oportunidad. Estamos aquí anhelando avivamiento pentecostal, vida del Espíritu. Pero para llegar a la vida del Espíritu, primero hay que clamar a Dios. Y clamar a Dios quiere decir humillarnos, quiere decir volvernos de los malos caminos. Y si lo hacemos, Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Vamos a dar una ofrenda de palmas.